déficit o a la carencia, sino a los mecanismos compensatorios, eh, vamos a empezar a delinear cuáles son los instrumentos y las herramientas que serían de relevancia para posibilitar ese objetivo sobre el cual queremos trabajar. En este momento ustedes están desarrollando un proyecto y ese proyecto, por supuesto, cuenta con unos objetivos, con una metodología. En esa metodología pues deben aparecer unos instrumentos, unas herramientas, unas técnicas, y esas técnicas deben estar fundamentadas, por supuesto, en un ejercicio pues muy riguroso del diagnóstico y, como lo refiere Gustavo, un diagnóstico apropiado y pertinente. ¿Mm? Entonces eso es muy importante. Entonces pregunta Claudia, ¿alguno de ustedes saben dónde podemos hacer estas capacitaciones? En Colombia no he identificado, sé que hacen diplomados sobre la aplicación de técnicas proyectivas, pero sí sé que en el exterior, en el extranjero, por ejemplo, para que tú puedas hacer una especialización para aplicar el test de Rorschach, tal vez te lleve 2 años, para que seas un experto en Rorschach. Entonces, eso ya lo determina pues el interés que cada uno tenga como psicólogo en las herramientas o el enfoque por el cual usted se sienta movido, apasionado, con el que se identifique. En este momento estamos y sabemos que nuestra impronta es social comunitaria, ¿no? Entonces es muy importante tener presente que algo que dice Maritza Montero, una de las pilares, ¿no?, de la psicología social comunitaria, es que el psicólogo social comunitario es pluridisciplinar. En esa medida, al ser pluridisciplinar, tiene la posibilidad de explorar diferentes herramientas, de diferentes enfoques, ¿no? A veces se ha creado toda una polémica sobre el uso de herramientas de un enfoque y de otro, como una especie de mezcla o de híbrido de diferentes herramientas, pero hay herramientas, por ejemplo, que guardan correspondencia con los diferentes enfoques. Por ejemplo, si pensamos en herramientas o en técnicas del enfoque humanista, podemos ver que hay herramientas que tienen cercanía, especialmente porque el objeto de estudio tanto del enfoque humanista como, por ejemplo, de un enfoque como la Gestalt, guardan relación. Entonces ahí están centrados de cierta manera en ese punto de encuentro. Ustedes pueden tomar herramientas de esos enfoques y no habría inconveniente, es decir, justamente porque somos pluridisciplinares. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, eso es muy importante tenerlo allí y no perderlo de vista. Evaluar la pertinencia de las herramientas y sobre todo tener mucha avidez no ética, es decir, explorar, tener el deseo de aprender, de, de nutrirse, de seguir aprendiendo. Bueno, damos continuidad. No sé si me están escuchando o se me fue el audio. Tutora, una pregunta así, Hernando. A ver si es que, como dice la tutora, que para poder uno especializarse en el desarrollo de esas técnicas y de esas pruebas, tiene que valerse de lo que hayan, de las investigaciones que realicen en el exterior, para poder en cierto momento controlar el resultado. ¿Se hace necesaria, digamos, la acoplación social y cultural de los pueblos? No comprendo la pregunta, Hernando. Sí, es que las técnicas, obviamente, que nos vienen acá, digamos, por ejemplo, en América Latina, son técnicas que nos vienen, obviamente, de los de países fuera. desarrollados, sí, señora. Así entonces, la aplicación, cuando viene la aplicación de la técnica acá a nuestro pueblo, ¿tiene que hacerse algún acople social y cultural? Sí, eso es muy importante y justamente eso se mide también cuando aplicamos una prueba, ¿no? Buscar la pertinencia y que se haya hecho un estudio pues muy riguroso y científico con esa comunidad. ¿Para qué? Para que los resultados de la prueba pues respondan realmente a una validez, a una confiabilidad. ¿Mm? Porque a veces, ¿qué pasa? Traemos herramientas que vienen de otros contextos y al aplicarlas a este contexto resulta que es muy diferente, ¿no? Entonces los resultados no serían los mismos. De allí la importancia también de analizar siempre, siempre la pertinencia de la herramienta, del instrumento, de la técnica
que ustedes vayan a implementar en su proceso de intervención. Sí, Gustavo nos refiere que los contextos sociales y culturales son diferentes en cada región, país o lugar. ¿Mm? Sin embargo, es muy importante tener presente que todas las pruebas, en general, ninguna está exenta al error, ¿sí? Ni siquiera la psicométrica. Todas guardan un margen de error y eso es importante tenerlo presente y no perderlo de vista. Aquí quiero centrarme un poco, ya hicimos un ejercicio de exploración de algunas de las técnicas, hablamos de las técnicas psicométricas, hablamos de las técnicas proyectivas, hay múltiples herramientas. Hablemos entonces, por ejemplo, de la importancia de esa dimensión psicosocial en el enfoque en salud, desde ese contexto de salud y desde ese contexto clínico. Entonces encontramos, pues inicialmente un sujeto que está inmerso en un entorno, ¿verdad? No hablamos de un individuo. Cuando hablamos del individuo, pensamos necesariamente, esta noción nos remite a una unidad, ¿cierto? Algo que es indivisible. Entonces lo planteamos en términos del sujeto, porque el sujeto, valga la redundancia, está sujeto a ese lazo social, a ese lazo social con el que se construye toda una dimensión, ¿no? Entonces encontramos aquí esa escuela de pensamiento que es el enfoque sistémico, ¿no? Que nos habla de esa dimensión de lo psicológico, de lo social, ¿sí? Y también de esa mirada tan importante del entorno y cómo el entorno tiene una incidencia significativa no solo en los procesos mentales de los sujetos, sino también que guarda una relación bidireccional entre el entorno y el comportamiento, ¿no? Cómo el entorno también nos afecta o nos transforma o nos ayuda a potencializar, independientemente cada una de las características que guarde esa comunidad, ese sujeto o esa familia. ¿Me están escuchando? Es que creo que se me está como cortando. Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Escucha, profe. Súper. Bueno, quiero retomar el diseño de intervención psicosocial que ya les había compartido la profe Jennifer. Y es muy importante porque siento que en este espacio es cuando verdaderamente hacemos ese ejercicio de contextualización de esas herramientas de diagnóstico, ¿cierto? De análisis y de priorización de necesidades, de las que hemos venido pues conversando a lo largo de las diferentes tutorías. Entonces encontramos pues inicialmente la importancia de hacer esa identificación del problema, hacer un ejercicio de establecimiento de metas y objetivos, una identificación de esas barreras de resistencia y una definición de los componentes centrales. ¿Por qué es importante hacer todo esto? Porque es importante tener un diseño de intervención, pero para ello tenemos que tener también un itinerario, ¿verdad? Un derrotero que nos indique cuál es el camino hacia dónde queremos llegar, cuáles son las necesidades, ¿sí? Pero voy a centrarme en el primero, que es la identificación del problema. En el contexto de salud, se pueden presentar múltiples situaciones, sean de contenido psicógeno o de contenido somático en ese sujeto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores desencadenantes? ¿Cuáles son esos factores que están detonando esta situación desde lo mental o desde lo corporal, ¿no? Y también, si lo queremos ver desde el enfoque, desde la mirada social y comunitaria, desde una mirada, identificar esas situaciones que se dan desde lo psicosocial, y cómo pueden transformarse. Entonces, recordemos, y es muy importante aquí hacerles esta precisión, que no siempre el detonante o esos factores de riesgo que detonan o disparan circunstancias conflictivas en el sujeto, en la comunidad, en la familia, es unicausal, sino que hablemos de lo multicausal. Tenemos que tener una mirada poliédrica, es decir, analizar desde diferentes prismas. No quedarnos solo con una percepción, sino hacer un ejercicio riguroso de exploración y evaluar cuáles son los factores
porque no puede ser única y exclusivamente uno. Pueden haber muchísimos factores que estén detonando, ¿verdad? Entonces ubiquémonos, por ejemplo, en alguien que padezca algún trastorno mental. Es probable que no solamente tenga dificultades relacionales con su comunidad, que tenga una situación conflictual con su familia, sino que además, adicional a ello, pueda tener una personalidad premórbida de base. Entonces hay una serie de herramientas, hay una serie de factores, ¿cierto?, que hace que la identificación del problema no sea uno solo, sino que responda a una multicausalidad. En ese establecimiento de metas y objetivos es muy importante que esas metas sean reales, que sean aterrizadas. En este momento ustedes están desarrollando un proyecto y es muy importante que los objetivos sobre los cuales ustedes están trabajando sean alcanzables, no que sean unos objetivos inasibles, es decir, que no podamos tocarlos, que no podamos materializarlos. Entonces sí es muy importante que se vuelvan alcanzables, que se puedan cumplir dentro de esa intervención psicosocial. En la identificación de barreras de resistencia, y esto pasa muchísimo, por ejemplo, en ese primer encuentro que se da entre la comunidad y ese psicólogo, o en ese primer encuentro que se da entre el terapeuta y el paciente, y así sucesivamente en los diferentes campos de acción del psicólogo. Encontramos que siempre van a existir y es muy difícil que no hayan barreras de resistencia. Hay momentos, por ejemplo, para traer a colación y citar un ejemplo para contextualizarlo de una manera en la cual ustedes van a comprender. Por ejemplo, en el servicio de protección de ICBF, sabemos que las intervenciones están orientadas hacia el grupo primario de apoyo de ese niño que vendría a ser la familia, ¿verdad? No siempre la familia está en disposición de iniciar un proceso de intervención porque no hay una demanda como tal de transformación y de cambio. Ahí nos vamos a encontrar con una barrera de resistencia para poder adelantar un proceso de intervención y que este proceso llegue pues a un buen término. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio de identificación de cuáles podrían ser esas dificultades, sea con el sujeto, con la población, con la familia, hacer un análisis detallado y riguroso para que nuestra intervención o el diseño de nuestra intervención, en concomitancia con esa identificación del problema, con esos objetivos y metas claras, establecidas y alcanzables, puedan llegar a un término posible. Y finalmente encontramos la definición de componentes centrales. Entonces allí identificamos estrategias para implementar la intervención psicosocial y la construcción de un plan de acción pertinente. Les quiero hacer una pregunta, sé que están muy juiciosos, muy participativos, y es en relación, en este momento, tenemos aquí 4 momentos, ¿cierto? Dentro de este diseño de intervención psicosocial, ¿en cuál de estos 4 momentos o de estas 4 fases implementaríamos las herramientas diagnósticas, de análisis y priorización de necesidades de las cuales hemos conversado? En la identificación de problemas, profesora. ¿En dónde? ¿Tú crees que la identificación del problema es donde se hace como esta selección de las herramientas y los instrumentos o técnicas pertinentes? ¿Qué opinan los demás estudiantes en la fase diagnóstica? Buenas noches, con Mayerly. Buenas noches. Mayerly, cuéntanos, ¿en qué fase consideras que se... Que lo que dice el compañero, porque cuando yo puedo identificar a través de un instrumento como puede ser una encuesta y hago la caracterización, ahí yo ya sé qué problemas tiene mi población, o sea, cuál es su demanda
y ahí puedo establecer las estrategias que voy a ir trabajando en el proceso. Pues no sé si estoy bien o mal, no sé. Bueno, lo interesante de estas tutorías es que no importa si estamos bien o mal, estamos todos en un proceso de aprendizaje, entonces con confianza expresen sus percepciones. ¿Aló? ¿Me y las escuchan? vamos solventando en la tutoría. ¿Me Sí, escuchan? ¿Aló? Sí, aló, cuéntame. Sí, buenas noches, profesora. Pues yo creo que yo consideraría que estaría en el establecimiento de las metas y objetivos, ya que teniendo pues las metas como tal, el cumplimiento, nos orientamos hacia cuál es la intervención psicosocial, qué es lo que vamos a realizar como objetivo. Doctora, no sé, pienso que es ese. Profe, en relación a lo que mi compañera estaba diciendo, creo que pienso muy similar. Sería en el establecimiento de metas y objetivos, porque ya teniendo claras cuáles son las metas y los objetivos, pues se haría como una elección de las técnicas. Sin embargo, después de que ya tenemos luego de identificación de otro, si vemos que, digamos, lo que seleccionamos en relación a metas y objetivos no está acorde, después de esa identificación de barreras, yo creo que se podría también como implementar otras técnicas que surjan a partir de ese. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién da? Sí, sí, aló. doctora, habla Claudia. Claudia, bienvenida. Bueno, gracias. Acá, pues, en los pasos que nos está mostrando, me llama la atención que el último dice definición de componentes centrales. Y ahí nos habla de las estrategias que vamos a implementar dentro de la intervención, ahí lo dice claramente. Entonces, considero que los otros pasos son como el camino para llegar a implementar esa estrategia adecuada. No sé si esté bien, pero este es el análisis que yo hago. Bueno, ¿Aló? hay algo muy importante. Sí. ¿Quién habla por ahí? De fondo escuché a alguien. Sí, de fondo yo. Francisco Caro. Francisco, te escuchamos. En esta parte estoy de acuerdo con la anterior compañera que acaba de intervenir, en el sentido de que estas tres estrategias primeras nos llevaría a definir o a reconocer de pronto herramientas, como dice ahí, componentes centrales para poder identificar y realizar ahí un paso siguiente para definir cuáles son las, llamémoslo así, las estrategias a seguir. Estoy de acuerdo con la parte de la definición de componentes centrales por este motivo. Bueno, es muy interesante, ¿no? El aporte que cada uno hace nos posibilita un debate, un intercambio de saberes, ¿no? Entonces la percepción de todos es importante y no estamos centrados en si está bien o si está mal, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso, vamos a ir aclarando a medida que vayan elevando sus inquietudes o sus percepciones respecto de la pregunta. Sí, adelante. Hola, es Angélica. Bueno, tutora, mira, con respecto a lo que decían los dos últimos compañeros, bueno, sí, en la definición de componentes centrales nos habla de detallar las estrategias a implementar en la intervención psicosocial. Tenemos que diferenciar de lo que son herramientas para el diagnóstico, herramientas para el análisis y lo que son herramientas o estrategias ya para aplicar como tal a la intervención psicosocial, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos buscando, que son las herramientas de análisis que nos permiten identificar el problema, pues precisamente van en esa columna de la identificación del problema. Porque, por ejemplo, una herramienta como el árbol de problemas nos va a permitir identificar cuáles son las causas y consecuencias del problema. Ya más adelante, en la última fase que nos pone acá, pues nos van a hablar de unas estrategias, de unas herramientas de intervención psicosocial que nos va a ayudar a solucionar ese problema. Pero creo que en este momento estamos hablando de herramientas de análisis. Ok. ¿Alguna otra participación? Sí, yo quiero referirme, también estoy de acuerdo con que el problema es donde debemos aplicar las herramientas,
toda vez que el establecimiento de metas y objetivos. Y también pienso que debemos identificar las barreras de resistencia a partir del análisis que se haga de estos hallazgos que hemos identificado en la primera fase, para luego definir, como lo decía, estrategias a las herramientas que ya hemos utilizado en la identificación del problema. Muy bien.